Vamos a ver Sí, si ok. los demás van apareciendo. ¿Qué tal, Marvin? ¿Cómo ha estado? Oh, todo bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Mire, ¿ya le cayó el correo? ¿Ya le cayó el correo? No, fíjate que no estoy revisando ahorita, permítame que. Sí, porque debería ya de estar habilitado. Si no, voy a eliminar su usuario y lo voy a volver a hacer. Revisó si no le han caído los correos como spam también. Tienen que revisar eso. Tal vez le quedaron como spam en el correo. Sí, no lo tengo. ¿Ya revisó si le cayó como spam? Sí, ya revisé, pero no tengo nada. Ok, vamos a volver a crear eso que está muy raro porque realmente a todo el mundo ya se les envió. Ya ha funcionado. Sí, porque Ok. no tengo. Vamos a eliminar su usuario y lo vamos a volver a crear. Mire a ver si fue que le voy a repetir mi correo, tal vez fue que lo escribí mal o algo. Ajá, dígame, ¿cuál es? MF Díaz, Ajá, minúscula todo, ajá, 982@gmail.com. ok. Como ahorita vamos a ver eso porque vamos a ver. MF Díaz 982. Díaz con Z con F. Sí, con Z. Ah, sí, lo normal, pero la gente que tiene. MF10 982@gmail.com. Permítame un segundo. 22 horas. De casualidad, usted ya tenía un correo con eso, con información. Creo que sí, fíjate, anteriormente le había dado a usted, que se acuerda que la última vez que iba. Sí, de seguro es porque como ya tiene cuenta, no le cayó un nuevo correo. De seguro ya lo tiene anteriormente habilitado. Bueno, déjeme ver si lo busco en el otro No, correo. no, 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 no. Lo que vamos a hacer es que le voy a dar un password. Yo le voy a dar un password. Y su usuario va a ser Marvin-Díaz. Y su password va a ser bien sencillo. A, ¿verdad? A, ¿Me lo puede mandar ahí al correo? no, se lo voy a mandar al WhatsApp. Ok, sí, listo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ABC-1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sencillo. Ok, Esto solo es para salir del asunto. Usted tiene que cambiar su password si desea. Si no, lo deja así. ok. Vamos a ver. WhatsApp. Web. Ok, ahí está en su WhatsApp. Ponga su cuenta es Marvin Díaz. Marvin-Díaz. Y ese es su password. Revise, por favor. Ahorita. Y DTI tienen en la página, ¿verdad? IETIHN.com es la página, sí. Le mandé a su WhatsApp el link. ¿Cómo le fue? Ahorita estoy por ingresar.
Ahorita que recuerdo, tengo un video para eso. Marvin guión bajo dijo el Ah, usuario. diga. Guión bajo dijo el Marvin guión bajo. ¿Me lo puede mandar al WhatsApp, por favor? Marvin-Díaz, sí. Sí, ya entré ya. Ok, perfecto. Ya les mandé al grupo el video que les va a servir para cambiar el password, ¿verdad? Ahorita no nos vamos a hacer eso. Ahorita muy bien. Sí. Entonces le vamos a compartir la pantalla para que pueda ver. Vaya ingresando, entonces ya está aquí, ¿verdad? Aquí. Bueno, usted está acá, ¿verdad? Ahorita le dio IDTI, está en la página principal. Aquí está, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces le va a dar automatización industrial, que es la categoría en la que está. Y le va a dar al Ok, primero, circuitos de control de ok. mando. Un clic izquierdo, bueno, ahí está la introducción, ¿verdad? Y aquí tenemos la video de bienvenida, nuestra imagen. Y lo primero, dale clic aquí para descargar el manual. Dele clic izquierdo, comienza a descargar el manual. Ok. ¿Ok? Una vez que lo haya descargado, Marvin, bueno, lo primero que hay que hacer, como les mencionaba en la clase pasada, bueno, es la introducción que hicimos, ¿verdad? Interpretar, ¿verdad? Eso van a ser la normativa IS. Este es el tema. Interpretar diagramas de control de motores bajo normativa IS. Esto es prácticamente la normativa IS para circuitos de mando. El elemento va a ser, primer subtema, identificar los dispositivos de control electromecánico más utilizados en control de motores. Partes de un control, circuito de mando, lo que le mencionaba, las partes de un control, que menciona que un control está formado por varios circuitos con funciones individuales definidas, pero relacionadas. Se refiere, hay un circuito para alimentar los contactores por medio de un pulsador y hay otro circuito del contactor para energizar el motor, ¿sí? Son partes de un control, por ejemplo. Entonces, estábamos viendo, ¿verdad? Los tipos de contacto, ¿verdad? ¿Qué me dice usted? Los números de terminación 1 y 2 son para un abierto o para un cerrado. A ver si recuerda. Uno, 1 y 2. ¿Qué me indican los números 1 y 2 en un contacto? Si es cerrado o abierto. cerrado. Cerrado, muy bien. 3 y 4 Cerrado. serían Cerrado. abiertos. Abierto. Sí. Ok, muy bien. Bueno, los tipos de pulsadores momentáneos, ¿verdad? Los selectores, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Pues los selectores mantienen una posición y esta habilita uno o varios circuitos, según uno desea. Eh, tengo una pregunta. Sí. Con eso de los selectores. ¿Cuál es la ¿Estos pregunta? selectores se conectan igual que los pulsadores o cambia la conexión? Los selectores tienen una Como opción que son, prácticamente tienen varios juegos de contactos. O sea, es una misma pieza, pero tiene, si usted da una posición, por ejemplo, posición 1, es un contacto, se cierra. Posición 2, no se cierra nada. Y posición 3, se acciona otro juego de contactos. Entonces, eso es cuando tienen punto muerto, que le llaman. Punto muerto significa que en una posición neutra no hay ningún contacto accionado. ¿Sí? Pero hay de 3 posiciones, que sí tienen 3 contactos que se accionan según la posición del selector.
¿sí? O Sí, sea, en un porque contacto, normalmente nosotros manejamos manual o apagado y automático. sí, correcto. Manual y automático, o manual apagado y automático, correcto. Ese es uno de dos Correcto. posiciones Sí, con sí. punto muerto. Ok. ¿Qué significa? Que el Punto punto muerto muerto es está apagado. en cero. ¿Mm? Ok. Está en cero. Cuando está el punto muerto, está en cero. O sea, no está haciendo nada, no está accionando nada. Ok. El selector internamente es un mecanismo, ¿verdad? Internamente tiene una pequeña leva mecánica que lo que hace es bajar un contacto. Y cuando mueve a la otra posición, baja el otro contacto. ¿Sí? Entonces es como quien dice, en esta posición se acciona el 1, en esta el 2 y en esta ninguno, ¿verdad? Entonces podemos tener, es una Pero ventaja estos, del selector es que podemos tener un contacto con sí. 24 voltios DC y el otro con 120 en el mismo selector. Ok. Es una ventaja. Esa era la otra pregunta que tenía yo. Estos siempre se alimentan con 24 voltios, ¿verdad? No, O sea, pues, no. Sí, o sea, lo que me quiero dar a entender es que siempre llevan voltaje. claro, claro. Sí, No es solo un contacto. es solo un contacto, pero, o sea, solo es un contacto. Si usted quiere que funcione, Ajá. tiene que alimentarlo el 3, ¿verdad? Lo alimenta con la línea de señal, o sea, línea viva de 120 o positivo de 24 voltios. Y la salida de él va a la bobina del contactor, ¿sí? Ok. Y en la otra parte de la bobina va al negativo o al neutro, depende. Si el control es 120, es el neutro que hace falta en el contactor. Si el control es DC, le falta el negativo para cerrar el circuito, ¿sí? Ok. Y si es 220 el control, que hay controles 220, entonces le falta la L2, la fase 2 en la bobina del contactor. Y en el selector va a pasar 220. Y cuando usted lo pone en esa posición, va a cerrar el circuito y se va a alimentar L1, el contactor de un lado, y L2, y ahí hay 220, entonces se va a accionar. Correcto. Pero hay que tener cuidado de que la bobina corresponda al voltaje que le está suministrando, si no la puede dañar. Si el contactor es Esto es 120 y le, ok. y le ingresamos 220, hace un golpe bien fuerte. No se daña Ok. inmediatamente, pero sí se puede dañar con el tiempo. Pero es un golpe muy Ok. fuerte, por eso no está diseñado para ese voltaje, porque la fuerza con la que entra es demasiada y se puede ir dañando muy rápido con el tiempo, ¿verdad? En caso del contactor, ¿sí? Sí, ok. No sé si tiene otra consulta. No. O sea que la alimentación de esto siempre es arriba. Es 3. Es la Número norma, sí. 3. 3 porque son abiertos. Si fuera cerrado sería, ¿qué? 1, ¿sí? La norma indica que todo dispositivo pulsador, ¿verdad? O cualquier dispositivo de maniobra, siempre la alimentación es por arriba y la salida es por abajo. Eso es Ok. una norma IS. Muy bien. Tenemos los interruptores que estábamos viendo, ¿verdad? De temperatura, los paros de emergencia que tienen un enclavamiento que cuando usted los presiona, no los puede sacar así nomás, tiene que hacerle un giro, ¿verdad? O sea, no se puede equivocar uno realmente. Si uno quita una emergencia, tiene que estar bien claro que lo está haciendo. No es que por error se soltó, no, no puede pasar eso. Tenemos, ¿verdad? Los paros de emergencia con llave, que es aún más difícil quitar sin la llave. No es posible, mejor dicho, solo con la llave. Las bobinas, lo que le mencionaba de las bobinas de los contactores. En los contactores se utilizan las bobinas para qué? Para jalar la pieza de la armadura y cerrar los contactos, ¿verdad? En los relés igual. Solo, ¿cuál es la diferencia entre el relé y el contactor? El tamaño, prácticamente. El relé es para maniobras de circuitos de mando, los relés de control. Y los contactores ya son para arrancar motores con fuerza, ¿sí? Sí, correcto. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un contactor y un relé, Marvin? Bueno, pienso yo que es sencillo, que el contactor normalmente funciona para el arranque de un motor y un relé es solo un contacto. Sí, un relé puede tener varios contactos, pero más que todo relé es para maniobras, para condicionar un Maniobras. sistema. Por ejemplo, el PLC cuando se acciona, ¿qué acciona? Un relé, porque no tiene la capacidad para levantar un contactor.
Ok. Porque si el PLC es de salida, Por eso es que siempre hay relés en los paneles, ¿verdad? sí, correcto. Porque mire, Siempre cuando llevan PLC. es lo lógico, porque si usted puede hacer que vaya directo, sí puede, pero le voy a decir por qué no es recomendable nunca hacerlo. Por ejemplo, si su PLC es salidas a relé, uno diría, sí, se puede poner un contactor directamente. Sin embargo, hay un problema. El problema es que con el tiempo, lo que es su relé está sufriendo toda la carga. Y esto va a ocasionar que falle en su momento, ¿verdad? Y cuando falle, usted tenga que cambiar el PLC o resolver de otra manera más complicada para la máquina, mientras que si fuera de relé externo, solo cambia un relé, solo es de quitar y poner, más sencillo y más barato. La otra razón es porque hay PLCs que son salidas de transistor. A esos PLCs definitivamente no se les puede poner un relé directamente, tienen que pasar por un relé pequeño. No les puede poner una carga grande como un contactor, ¿verdad? Muy bien. Transformadores de control, normalmente dice el voltaje aplicado a las terminales es frecuentemente más alto que el voltaje que se necesita para un control. Entonces el transformador se encarga de bajar este voltaje. Este es el trabajo del transformador de control. ¿Ya tiene usted el material, Marvin? Sí, lo estoy viendo aquí. Ok, Voy con mire usted. la página 9 y me dice qué dice. Donde dice que los relés de control son ampliamente usados para controlar cargas livianas, tales como bobinas de contactores, luces, indicadores o alarmas audibles. Ujú. La, op- la operación de un relé de control es similar a la operación de un contactor. Ok, La mayor diferencia entre un relé de control y un contactor es el tamaño y el número de contactos. ahí está claro, ¿verdad? Tamaño y número de contactos. ¿Pueden ver usted ahí? ¿Qué es eso? Tenemos un circuito para arrancar un motor trifásico, ahí dice de 400 voltios. Entonces, tenemos las líneas L1, L2, L3, L4, y mire el contactor, se fija, tiene tres contactos Sí, grandes y tiene un 13, 14 y un 21, 22. ¿Qué tipo de contacto es el 21, 22, Marvin? es un contacto cerrado. Correcto. Hasta ahí se mira, ¿verdad? Que está pegado a la lámina. Sí, está cerrado, sí. Correcto. Sí, Es se un mira. contacto auxiliar normalmente cerrado. ¿Y el 13, 14? Abierto. Ok. ¿Cuál será la diferencia entre el 1 y el 2? Y el 13 y el 14. El uno Y el y 2 el 2, con el 13 y 14. ¿cuál es la diferencia? El 1 y Mm, el 2 es un contacto principal, es un contacto de fuerza. Y el 13 y el 14 es un auxiliar. Tiene menos capacidad de carga. Esa es la diferencia. ok. Entonces los contactores, Sí que usted va a ver estos números sí, uno 2 3 4 5 6 son los donde va conectado el motor y las líneas de alimentación. Y 13 14, ¿verdad? O si ve 23 24 13 14 33 34 o 11 12 21 22 son cerrados auxiliares. sí, aquí tengo un contactor en mi mano. Ah, ok. Estoy fijándome que sí. Uno, 3 y 5, 13 y a uno. Ok. 21 es a uno. A uno él es la bobina y a dos es la bobina también. A uno es la alimentación. O sea que en donde estamos ahorita, el 3, el 21 y el 22 sigue siendo un contacto. Sí, mira la imagen, 21-22 es un Sí, contacto cerrado. sí, estoy viendo. Ahora, fíjese, ahora identifica el contacto que tiene. ¿Qué tipo de voltaje es de bobina? Ahorita le digo.
220 creo que es. Ok. Entonces, mire, es como este. Fíjese bien. Esta es la imagen. L1, ¿a dónde se va conectando? A un interruptor, ¿verdad? Sí, correcto. La salida del interruptor, ¿a dónde va? A A1. A uno. Y dos, A2 que va directo al neutro, mire. Al neutro. Entonces, entre fase y neutro, como esta es un sistema 400 voltios, entre fase y neutro tenemos 208 más o menos, ya suficiente para levantar la Ok. bobina del contactor. O sea que este circuito funciona bien, sin problemas. O sea que eh, viéndolo así, casi como lo tenemos ahí en el manual, entonces, antes de entrar a la bobina del contactor, llega al interruptor, ¿verdad? Ese es el, Y ese es, ¿sí? luego de la salida del interruptor va a la bobina del contactor. Correcto. Entonces prácticamente aquí podemos hacer algo, un circuito de mando. Esto, Marvin, de aquí, Sí, sí, lo escucho. de aquí, esto es mando y esto donde está el motor es fuerza. Esto es fuerza Por eso. y esto es mando. ¿Qué es el O sea mando? que ahí, dije, mientras yo no accione el interruptor, no va a No haber va, paso de corriente a la bobina, ¿verdad? no va a arrancar el motor. Sí, correcto. Porque Ok. ahorita el motor está abierto, el circuito está abierto. Y el contactor, ahora, si yo muevo el interruptor aquí, voy a energizar la Cierra. bobina va a jalar los contactos y se van a cerrar y esto va a energizar el motor y se va a mover. Mm, correcto. Permítame que le estoy respondiendo a la gente que parece que no se pudieron conectar. Ok, Marvin, sigamos. Bueno, entonces, no sé, ¿tiene dudas hasta ahorita? Esto es mando, miren, esto es mando. Carga pequeña. Una bobina de un contactor es una carga pequeña. Ahora, el fuerza, carga grande, es el contactor y las líneas de fuerza para el motor. Sí, el motor puede ser de 1, 20, 50, 100, 30, 300, hasta 400, 500 HP, no importa cuánto, siempre va a tener el mismo circuito de mando, un arranque. Y Dije, esto, una pregunta. sí. O sea, vamos bien hasta ahorita, voy captando bien lo de la bobina del contactor Ujú. en A1 y A2, pero en este caso, por ejemplo, los contactos 13 y 14, 21 y 22, ¿qué función tienen ahí? Porque, Por por ejemplo, ejemplo, ahí usted está accionando solo la bobina, ¿verdad? O sí, sea, por ejemplo, si yo toco el interruptor, lo único que estoy accionando es la bobina y va a haber, pero ¿y 13 y 14? usted está accionando todos están accionando. Cuando usted acciona aquí la bobina, se jalan todos los contactos. Entonces, 13 y 14 lo puede usar para una luz que te diga cuando el motor está trabajando. Ok. Y 21 y 22 que te diga cuando el motor está parado. Porque como es cerrado, Ah, ok. mientras está apagada la contactora, significa que está apagado el motor, en teoría, ¿no? Sí, en teoría. Porque alguien puede meter un destornillador y presionar el contactor por fuerza. ¿Sí? Sí. Entonces, 3 y Ok, 14 son sí. auxiliares, son para eso, para luces indicadoras. El 13 y 14 más adelante también va a ver que se utiliza para hacer retenciones electromecánicas. De manera que una vez le damos un pulsador, le damos un arranque, solo un momento, lo presionamos un solo momento, sabe que un pulsador se regresa, ¿verdad? Es Sí, 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 sí. momentáneo. Solo lo presionamos así una vez y el contactor va a quedar enganchado. Para eso usamos también el 13 y 14, para hacer retenciones electromecánicas. Como un autoenclavamiento. Es un enclavamiento, correcto. Eso es. Pero es eléctrico, electromecánico, le llaman. ¿Y, y ese cómo lo accionaríamos ahí para hacer Se coloca en paralelo enclavamiento? al pulsador. Eso es todo. Ok.
Pero el problema es que no se puede apagar, entonces hay que poner un stop también. Ok. Muy bien, no sé si tiene dudas todavía, hasta ahora. No, hasta ahí estoy bien. Ok. ¿Se entendió este circuito? Sí, sí, lo entendí bien. Muy bien. Entonces, bueno, más adelante nos habla de que los contactos de los relés son más pequeños, pero tienen más cantidad de usos, o sea, más conexiones y hay más tipos. Tenemos algo que se llaman polos, tiros y aperturas. ¿Verdad? Aquí puede ver ustedes los contactores y los relés. Estos relés en inglés le llaman ice cube. Ya se imagina por qué, ¿vale? Le dicen cubo de hielo, porque son transparentes por dentro. Sí, porque, ajá. Es otro nombre que le dan. Ok. Polo, Marvin, es el número. Esos que están ahí, Inge, esos que están ahí solo son contactos auxiliares, ¿verdad? Los que están enclavados en el contactor. Sí, los que están enfrente son contactos auxiliares adicionales que se compran, correcto. Ok. Estos son Siemens, se nota. Muy bien. Cuando hablamos de polo, nos referimos al número de circuitos aislados que se pueden conmutar en el mismo tiempo. Cuando hablamos de tiros, nos referimos a las diferentes posiciones de cierre que puede tener cada circuito. Y cuando nos revisamos a apertura, describe los puntos de contacto usados al abrir o cerrar un circuito. Entonces, polo, número de circuitos aislados. Tiro, las diferentes posiciones de cierre de cada uno. Y apertura, los puntos de contacto. ¿Estamos claros ahí? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ahí pasamos a la página 11. ¿Qué nos dice? Este circuito 1, este de acá, es simple polo, que solo hay un contacto. Simple tiro, solo hay una posición, no hay cerrado. Si hubiera un cerrado sería doble tiro, pero solo hay un abierto, entonces es simple tiro. Ok. Y es que, ¿qué dice ahí? Simple apertura. Simple apertura. ¿Por qué? Porque solo hay un punto de conexión, solo hay una vaina de estas amarillas ahí, solo hay una. ¿Sí? Aquí hay, mire cuántas hay dos, esta aquí y esta aquí, entonces es doble apertura. ¿Correcto? Sí. Ok, la mayoría, la mayoría de los relés de control como estos que ustedes Ok. pueden haber visto bastantes comunes en las empresas, estos utilizan este tipo de contacto, este de aquí. Doble polo Doble polo. o hasta tres polos, ¿verdad? Pero normalmente, ¿verdad? Son doble polo como este, tiene dos polos. Doble polo, doble tiro y simple apertura. ¿Por qué doble polo? Porque esta línea me dice que hay dos circuitos aquí. Está este y está este de aquí, ¿sí? Ok. ¿Sí se mira? ¿Se mira bien? ¿O le pongo más zoom? Sí. No, no, lo miro correcto. Ok, este circuito, mire, aquí entra y aquí sale en su posición normal, sin energizar la bobina. Pero cuando energizan la bobina, cambia a esta posición de aquí. Ok. Saludos, Frank. ¿Cómo está? Frank, saludos. No me escucha. Bueno, sigamos. Marvin, entonces, como le mencionaba, aquí tenemos una opción y aquí tenemos otra opción de conexión, ¿sí? Ok. ¿No hay dudas hasta ahorita? No, no. Ok. Entonces, Inge, con la alimentación de los relés siempre es por bajo, ¿verdad? casi siempre, no siempre. Por ejemplo, este de acá, por ejemplo, este de acá es de Wago. La base es de Wago, el relé lo fabrica otra persona, otro fabricante. Pero sí, aquí es abajo la conexión de la alimentación.
Ahí le hice Ok. a 1 y a 2, ¿verdad? 13 y 14. Es que yo me traje uno ahí de la empresa, lo tengo por ahí, pero ¿Ok? estoy buscando para mostrarlo, porque ese es como, no sé si lo usan aquí. No, es normal ese, pero es europeo. Vean, deme el nombre y el modelo y lo busco aquí. Ah, no sé cómo- Tiene un nombre, un código ahí. Déjeme lo busco. Sí. Creo que son de Onru, fíjate. Ok, ¿qué modelo es de hombro? ¿No será este mismo que tengo yo, un MK2P? Es G2RS es el código, fíjate. G2RS. RS. Sí, RS. Relay. Ok, aquí lo tengo. sí, también. ¿Será este? ¿Puede ver la página que estoy viendo? ¿Sí? Es como está a la izquierda, fíjese aquí, Este. el de abajo, Este de acá. viene siendo así, Sí, pero este es con la base, claro. Sí, lo más seguro que la alimentación, ahí está, ahí le menciona que por está, bajo. sí, por bajo la alimentación. Correcto, ahí está a 1 y a 2, miren, a 1 y a 2. Sí, sí, así normalmente la empresa donde yo trabajo solo así, sí, así manda. Ok, sí, 21, 22, ahí están los contactos. Ahí están las bobinas, perdón, para alimentarlo. Los contactos serían 21, 24 y 22, ¿sí? Y Sí. 11, 14 y 12. Ahora, hay que ver, siempre hay que ver el relé. A ver, el relé, aquí le va a mostrar, Marvin, Sí, sí, lo escucho. aquí el relé le va a mostrar cómo están sus conexiones, entre qué punto y qué punto se hacen sus conexiones. Aquí vamos a ver la imagen. Vamos a hacer un zoom. No, mira, no se mira. Va. Sí, Ah, pero normalmente traen, ¿verdad? sí, Los siempre hay. contactos cerrados y los contactos abiertos, ahí los traen. Sí, usted debería de ver en por ejemplo, yo tengo este. Sí, eh, este de aquí es un hombrón. Si quieres lo hacemos con el que tengo mejor porque lo tengo a la mano. sí, sí, Tal sí. vez salga más explicado. MK2P. Entonces, exacto. Yo me imaginé que este iba a salir más fácil, más vistoso. Por ejemplo, usted puede ver este acá. Trae más grande la imagen incluso. Es un relé enchufado, correcto, este es el que tengo. Fíjese bien, ¿qué significa esto? Mire, ahí podemos ver 2 y 7, ¿qué es? Bobina, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo puede ver? Ahorita la estoy viendo. 2 y 2 y 7, 7. mire. 2 y Ah, ok, 7 sí, van sí, al sí, cuadrito sí. abajo, es Sí. bobina. Ajá, es la bobina, ¿Y de sí. qué es la bobina? Bueno, hay que ver, este modelo es de 24 voltios DC. Ahí está. Arriba de la Ok. descripción de la página le dice relé enchufado de 24 voltios DC de uso general. Sí, sí, sí. Sus contactos soportan 250 voltios y hasta 28 voltios DC en 10 o 5 amperios.
Ahí sería 5 y 8 cerrado. Ah, vamos a ver. 5 y 8 son cerrados, correcto. ¿Y qué es 8? Es un común. ¿Y qué es 1? También es un común. ¿Sí? Ok. ¿Qué es? 8 y 5 es un cerrado. Bueno, y entonces, ¿qué sería 1 y 3, Marvin? Abierto. Correcto, es un abierto. Así es como 8 1 y 3 y y 6. abierto. 8 y 6, abierto. 1 y 3, Abierto también, sí. abierto. Correcto, excelente, Marvin. Así es. Abierto. Este es es un relé muy común, bastante común. Ah, pero hay una observación. En algunos casos, estos relés, esto es importante mencionarlo, no es siempre. Este es un caso, este pequeño relé, le dice, aquí no le dice, por ejemplo, le pueden preguntar, hey, Marvin, pero si es 24DC, es válido preguntar, ¿es el 2 positivo o el 7 es el negativo o el 7 es el positivo? ¿Qué me respondería? No especifica nada ahí. ¿Qué me podría responder ahí? Pero aunque sean los dos comunes, siempre tiene que ser negativo. No, 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 porque esa es la bobina. Estamos hablando de 2 y 7, no de 1 y 8. Ojo, no confunda. 2 y 7 Ah, son para el circuito de control. Bueno, que todo el relé es para control. Pero lo que vamos a sí. conectar entre 1 y 3 va a ser una luz, vaya. Vamos a encender una luz LED de 24 voltios DC. Entonces la pregunta es, ¿dónde pongo el positivo en la bobina? ¿Entre 2 es el positivo o 7 es el positivo? Entonces la respuesta es, Eh, la dos respuesta, positivos. no, ahí no importa cómo lo conecte. En otros así es la respuesta. Es una bobina, Ok. no tiene polaridad, no hay problema. Ah, Puede conectar el 7 oh, como positivo y el 2 como negativo, le funciona. Y puede conectar el 2 como positivo y el 7 como negativo y le va a funcionar igual. No importa cómo esté conectado. ¿Sí? mm, Ojo, en ese modelo, porque en este sí le aclara y le dice que 13 es positivo y 14 es negativo. Ahí está la marca. No, no creo que se mire, pero bueno, voy a intentarlo. ¿Se mira o no se mira? no, 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 no logro Bueno, ver. pero lo trae definido. ¿Por qué? Porque le acabo de mencionar que las bobinas tienen polaridad. Y entonces, ¿por qué este es diferente a ese? Bueno, simple. Este trae un LED. Y como trae un LED, necesita definir la polaridad para encender el LED. Así de simple. Entonces, este se No. enciende un LED que me indica que está trabajando. Ese es el que teníamos en la página, no. Dije, usted me podría vender un interruptor y una luz para ir haciendo así, Claro, claro, para ir sí. practicando. Claro, claro, tenemos algunas de esas cosas, no hay problema. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el manual. Creo que está claro esto. Sí, claro. Qué bien, porque le voy a hacer preguntas. Ok. Entonces, vamos a ver este de acá. ¿Qué sería? ¿Simple o doble polo? ¿Cuál? No, no logro. Este que está marcando. Este de acá. ¿Simple o doble polo? Sería simple. ¿Ok? ¿Doble o simple tiro? Tiene que ser doble tiro porque cuando le ingrese va a cambiar de. Ah, ok. Es doble tiro porque tiene un cerrado y un abierto. Sí, sí, Y es correcto. simple Entonces, polo. Es simple, mire, es fácil. Es simple polo porque no tiene una línea punteada. Cuando tiene una línea punteada, son varios circuitos. Indica que la ah, línea que indica la línea punteada, indica que cuando uno de ellos baje, el otro baja. Así de fácil. Es un enlace mecánico. ¿Sí?
O sea que Ok. por ejemplo, este relé tiene 4 juegos de contactos. Significa que cuando activa uno, se activan los 4 a la vez. No uno ni dos, todos a la vez, los 4. En ese caso, ¿cómo sería ese? Doble polo. Aquí, El que dijo, este, el que tiene ajá. cuádruple polo. Ah, Doble tiro, simple apertura, porque es un relé, son de simple apertura, solo tiene un contacto, una, ok. una, 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 una área de contacto. Este tiene 2 juegos. Sería doble polo, doble tiro porque tiene cerrados y simple apertura. Ahora, sencillo, los contactores utilizan doble apertura, ¿sí? Porque son 2 lados al mismo tiempo que cierran el contacto, ¿sí? Como lo pudimos ver Ok. aquí. Mire, mire aquí. Cuando baja esta lámina, ¿qué pasa? Pega aquí y pega arriba y abajo, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Por qué es así? Porque maneja más que corriente. Necesita hacer un buen contacto porque está manejando alta corriente. Si no lo hace bien, se recalienta y comienza a fallar. Esos son fallos comunes en los contactores. Ajá. Bueno, no sé si tiene alguna consulta. Entonces, ¿qué sería este? Simple polo porque no hay línea punteada. Como no hay cerrado, es un simple tiro. Sí, Pero como hay contactos en 2 áreas, entonces es doble apertura. doble apertura. De eso va a venir una evaluación, así que vaya repasándolo, ¿verdad? En su caso. Ok. Temporizadores. ¿Cuál es el objetivo del temporizador? Dice, función específica de crear retardo, ¿verdad? En dispositivos en un circuito eléctrico para manejar varias condiciones. 3 estilos de temporizadores están disponibles. Amortiguados de reloj y Estados Unidos. Los amortiguados no los conozco y yo creo que eran de tipo mecánico, ¿verdad? Muy mecánicos, no los conozco, no les he visto la verdad. Los que he visto solo son los tipos reloj y tipo de estado sólido. Los tipos reloj son como que los que está viendo en la foto. Y los de estado sólido son aquellos que son digitales, que tienen una pantallita Esos LCD. en qué momento los podemos utilizar en el campo. Los relés de esos. Esos, los temporizadores. Ah, ok. Pregunta, Para ¿en qué requiere alternar usted bombas. tiempo? Un retardo. Por ejemplo, puede ser de que usted quiere hacer una secuencia de encendido de bombas. Le hablo en bombas porque yo sé que usted maneja esa área, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, tal vez usted no quiera que arranquen a la vez porque mucho consumo, al arrancar al mismo tiempo hay mucho consumo, ¿verdad? De corriente inicial. Entonces usted hace una secuencia. Primero arranca la bomba 1, 10 segundos después arranca la 2, 10 segundos después la 3. ¿Sí? Ah, ok. Ese es un uso de temporizador. El otro uso que podríamos Pero, decir es en una panadería o industrial, ponemos el producto, calienta su cierto tiempo y después lo retira. ¿Sí? o sea que, por ejemplo, de este tempor, vaya, tengo dos contactores, va, que son dos bombas. Sí. Digamos que queremos que la segunda bomba arranque, como usted dijo, en 10 segundos. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a llegar del contacto del temporizador, vamos a llevarlo al contactor Sí. de la segunda bomba. Correcto. Ah, ok. O sea, hay que hacer un circuito, ¿verdad? No estamos ahorita en eso, pero sí, para explicarte prácticamente cuando entra el contactor, tiene que entrar el temporizador y después del tiempo del temporizador entraría el contactor 2, que sería la bomba Ah, 2. Así es. sí, correcto. O sea, es para eso es. El tiempo se utiliza para casi todo. Por ejemplo, en una banda quieres mover hasta cierto lugar, entonces calculas el tiempo. No es la mejor forma, pero sí es posible. Por ejemplo, si quieres que un bote, una embotelladora quede en la misma posición, calculas el tiempo y ahí pues cae en el mismo lugar, ¿verdad? Pero no es la Ujú, mejor opción, como te digo. ok. Pero para llenar un líquido,
puedes calcular el tiempo y determinarlo con un timer y de esa manera pues llenar la botella, ¿no? También. Con el tiempo Ok. puedes también sacar, ¿verdad? Lo que se va a tardar en vaciar un tanque de agua. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo va a estar la válvula de drenaje abierta? 30 minutos, 20 minutos, 10 segundos. Para eso se utiliza el tiempo. Para los Ok. semáforos, para los llenados de tanque. También puede ser que sea la banda de un conveyor, ¿verdad? Que diga, ok, si en 10 minutos no hay ninguna caja que mover, se apaga el motor para que no esté trabajando haciendo nada. ¿Sí? Ok. Pero mientras se queda 10 minutos esperando porque hay mucho trabajo en la máquina, o uno dice, no, mucho tiempo, digámosle en dos. Si en 2 minutos no entra ninguna caja a producción, el timer apaga la máquina, apaga la banda para no gastar energía innecesariamente. Para eso se usa el tiempo. Correcto. Ok, espero haber contestado su pregunta. Seguimos. Fusibles, creo que no hay que explicarle gran cosa en los fusibles, ¿verdad? Sí, sí. Fusibles son dispositivos de protección contra sobrecorriente, una corriente excesiva, ¿verdad? Que puede dañar el circuito. Su, su forma puede variar, como puede ver en la imagen, que hay de tubo de vidrio para bajas corrientes, hay de cerámicos y de clavija. Sí. Hay de disparo rápido y hay fusibles, ojo con esto que esto es importante, hay fusibles para arrancar motores, son especiales, no son cualquier fusible. Estos fusibles se utilizan porque tienen un retardo para arrancar un motor, porque si fueran fusibles normales, se dispararían cuando el motor consume 6 veces su corriente nominal. En el arranque, cualquier motor arrancando del reposo, ¿verdad? Para llegar a su velocidad nominal o su velocidad de placa, en un arranque directo, va a consumir aproximadamente entre 5 a 7 veces, según su configuración, la corriente nominal de marcha, o sea, la corriente de placa. ¿Qué Ok. significa? Si consume 5 amperios, en el arranque va a consumir 25. Y si nosotros le ponemos fusibles de 5 amperios, se nos van a disparar si son normales. Si son retardados, me van a permitir esa tolerancia durante esa pequeña fracción de segundo que dura el arranque. Por ejemplo, a mí me sucedió algo en el proyecto de que nosotros hicimos la instalación de una filtro prensa, filtro banda que comprime lodo Uh -huh. y, donde fuimos a hacer los trabajos, ellos tenían unos micros para poder determinar cuando la banda perdía la posición. Entonces, cuando perdía la posición, accionaba uno de los micros y Uh -huh. mandaba una alarma entonces, lo estaba sucediendo de que se me iba toda línea de 24 voltios o sea, se me quemaban los fusibles Uh -huh. y estuvimos, va, a revisar y revisar qué era y Uh no -huh. hallábamos qué hacer. Y resulta de que los muchachos esos que nos entregaron la filtroprensa tenían amarrados los micros de donde entra la corriente al micro, los Ajá. tenían amarrados con unos bronce. Uh-huh. Entonces estaba haciendo un falso contacto ahí y nos estaba quemando todos los fusibles. Sí, hombre, ya me Entonces imagino. ahí podemos ver una de las opciones de los fusibles de que son importantes, pues, porque Claro. imagínense ese golpe va al PLC. Sí, correcto. Ahora, los fusibles son los elementos de seguridad más confiables porque ellos no son como el breaker. El breaker se puede volver a resetear, pero ¿qué sucede con el breaker? Hay veces hay un punto de que el breaker puede llegar a fallar y no se dispara. El fusible siempre se va a disparar. ¿Por qué? Porque se quema Ok, por dentro. Ya no permite. sí, O sea que si nos hablamos de los sistemas más seguros, es el fusible, es ¿verdad? posible. Para la sobrecorriente es correcto. Sin embargo, en IS se recomienda utilizar un sistema de fusibles con también un protector de sobrecarga. Ya lo vamos a ver ahorita adelante.
el relé de sobrecarga. Dice, son dispositivos diseñados para proteger un determinado dispositivo de la sobrecarga, que puede dañarlo parcial o totalmente. Primero permiten una carga de corta duración sin interrumpir, o sea, para arranque de un motor, por ejemplo. Segundo, disparan y abren el circuito para proteger un motor si la corriente remanente de este sobrepasa el rango habitual o la corriente nominal. Tercero, pueden ser reseteados para permitir que el motor se restablezca después de haber localizado la razón del fallo, del disparo. Una sobrecarga podría ocasionar un motor con una banda atascada, sobre bajo o alto voltajes, carga excesiva del motor más allá de su capacidad, motor en dos Correcto. fases, etc. Los relés de sobrecarga no protegen a un sistema de un cortocircuito. Para este propósito existen los fusibles. Entonces, los fusibles son para protegernos ¿de qué? De un cortocircuito. Y los de relés de sobrecarga son para protegernos de una sobrecarga. Sobrecarga. Ok. O sea, el break, prácticamente este que puede ver usted ahí, lo puede ver. Este de Sí, acá. lo estoy viendo. Ese Sí, sí. también le llaman relé térmico, el mismo. Relé de sobrecarga o relé térmico. Es para motores. Es el Ok. breaker de la industria, prácticamente. ¿Sí? Usted sabe que nosotros usamos breakers en las casas, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, estos breakers de las casas no son lo mejor contra cortocircuitos. Son los mejores contra sobrecargas. Pero estos breakers de casa son para las dos cosas. Térmico, magnético. Magnético, térmico, ¿sí? Entonces, este relé de sobrecarga se enfoca en la sobrecarga que puede tener un motor cuando suceden cosas como el motor quedó en dos fases. ¿Por qué puede pasar? Bueno, por muchas cosas puede pasar eso. Se quemó el fusible de la línea principal de la empresa. Ah, vaya. O vaya, o que puede pasar también de que simplemente el contactor no está haciendo su trabajo bien en esa fase 2 y el motor se queda solamente en tres fases. Ok. O sea que se va clavado al contactor Claro, esas o a dos, un guardamotor, no normalmente, o solo al estas tres piezas que están ahí van en la sí. salida del contactor, correcto. Se lo voy a mostrar, creo que tenía uno por aquí. Bueno, se lo voy a mostrar después, ¿verdad? Porque- Y de la salida y de la salida del relé ese va al motor. sí, correcto, así es. Ah, ok. Pero este relé lo que hace cuando se dispara, ahí puede ver usted que tiene un pequeño tornillo de ajuste de intensidad, se llama. Usted puede ponerlo, se dispara en Ujú. 5, en 8, en 5, 7, 8 o hasta el máximo que está diseñado, ¿verdad? O sea, usted lo puede Es el comprar, amperaje. sí, usted lo compra según la capacidad de su motor. Por ejemplo, va a Comercel, ¿verdad? Y les dice, quiero un relé térmico para un motor de 10 HP. Entonces ellos sacan la tablita y miran, 10 HP, modelo tal, corriente de tanto a tanto, ¿sí? Ok. Entonces le dice, o sea, tiene que decirle la corriente, o le dice de un solo directamente a ellos, quiero un relé térmico o un relé de sobrecarga para 10 amperios. Entonces le dan uno que está entre 8 y 12. Y usted lo pone, lo ajusta en 10. Ok. Lo coloca en el contactor, lo ensambla, ¿verdad? Y después energiza el contactor y este energiza el motor. Cuando se dispara, Ok. lo que él hace es abrir un cerrado, un contacto cerrado, que ese cerrado debería de desconectar la alimentación de la bobina. Tiene que, ¿verdad? Y así de esta manera, Ok. este dispositivo protege el motor, porque está desconectando la bobina. Si se desconecta la bobina del contactor, el contactor ya no tiene energía, suelta y ya las fases se quedan arriba y nada llega al motor. ¿Sí? Ese tiene contacto auxiliares, ¿no? Sí, tiene, claro que sí, tiene que tener, porque este trabaja así. Este no desconecta a fuerza, solo desconecta a control. O sea que de ese tendríamos que llegar a la bobina del contactor. Sí.
como ya en la fase de control. Sí, porque aquí tienen un contacto que se llama 55, 55 y 56. Contacto especial normalmente cerrado. Y es el que hay que pasarlo antes de la bobina del conductor. Correcto. Eso lo vamos a ver, no se preocupe por eso. Eso lo vamos a ver ya en cada CIMU. Vamos a hacer los diagramas y todo. Ok. Ok. Miren, aquí podemos ver esto. Esto es el flujo normal. Y aquí hay una condición de sobrecarga. En el flujo normal, este contacto que le mencionaba, 55 a 56, está cerrado, es su estado normal. Todo está bien, el voltaje llega, ¿verdad? La bobina, aquí le faltó el contactor. El motor gira, ¿verdad? Y hay un elemento que está calentando, una lámina, que se llama banda bimetálica, ¿verdad? Ok. Entonces hay un efecto físico que al calentar un metal, este tiende, ¿verdad?, a expandirse. Entonces, si no es suficiente el calor, la lámina no se expande, por lo tanto no se dispara. Pero una vez en una condición de sobrecarga, cuando el motor necesita más energía, comienza a recalentar, entonces este calor tuerce la banda y me dispara el control. ¿Sí? O sea que normalmente es un contacto cerrado, Sí, y luego se abre sí. cuando está la condición de sobrecarga. No, también tienen un abierto que sirve para encender una luz, para decirle, hey, se disparó el motor tanto, ¿sí? Motor 1 se disparó, enciende una luz roja ahí, está disparado el motor, ¿sí? Para eso te puede servir el contacto abierto, pero realmente lo importante ahí es el NC que puede ver a usted acá, porque es el que me va a deshabilitar la bobina. Ok. Bueno, no sé si tiene alguna duda hasta ahorita, Marvin. No, no, no. Bueno, podemos Voy hablar que bien. en los circuitos de potencia están compuestas por componentes de alto consumo. Lo que estábamos viendo hasta antes que eran circuitos o dispositivos de control. Estos De control, correcto. ya son para cuando usted arma el fuerza. Potencia. El circuito de fuerza significa los cables grandes, el breaker grande, el contactor grande y los cables o a las borneras y de las borneras al motor o directo del contactor al motor. Ok. Dice, están compuestos por elementos accesorios como motores, resistencias y otros equipos. La finalidad de este circuito es el manejo de cargas de alto consumo. Los componentes comunes son disyuntores o breakers, es un breaker prácticamente. Es un dispositivo de conmutación mecánico que puede cerrar un circuito eléctrico, llevar la corriente e interrumpir corriente eléctrica en condiciones normales. O sea, está diseñado para apagar y encender. Puede también cerrar un circuito y sostener una corriente durante un tiempo específico e interrumpir corrientes en condiciones anormales. O sea, también se puede disparar como fusible. Específicas. Es el caso de un cortocircuito. Lo hay para protección térmica, magnética y termomagnética. Térmica, sobrecargas. Magnéticas para los cortocircuitos. Y termomagnética para las dos cosas. ¿Cuáles son los que tenemos en las casas? Los termomagnéticos. Ok. Contactores. Contactores. Los contactores son magnéticos, se pueden operar desde varios principios de inducción. Aquí podemos ver la parte de un contactor, de lo que estábamos hablando, precisamente. Estas son las partes. Circuito de fuerza es donde usted pone la L1, L2 del sistema 220 o 480 que está trabajando. Y las partes de abajo es lo que va al motor o al relé de sobrecarga o al térmico, ¿verdad? Tenemos los contactos estacionarios, son los que están estáticos en la carcasa, y los móviles que se mueven con el núcleo. El contactor prácticamente es un electroimán que jala un armazón que cierra los contactos, ¿sí?
Eso es Ok, prácticamente un contactor. Hay una armazón fija, que es esta parte que le llaman el núcleo, y está la parte de la armadura, que es la que se mueve. Entonces están así separados y cuando se energiza, el imán atrae esta pieza. Así es simple. Y en ese movimiento se cierran los contactos que están fijos, ¿verdad? Están aquí, se cierran. Correcto. Tenemos entonces el circuito de control, que es el circuito de control prácticamente es la bobina. El resorte, que ¿qué hace el resorte? Que cuando no hay energía, lo devuelve a su posición, porque si no existiera el resorte, se quedará pegado siempre. Y no queremos eso. Sí, Queremos que se encienda el contactor cuando le mandemos el voltaje a la bobina. De esa manera controlamos el motor. No queremos algo que quede encendido siempre. No tiene sentido de control, ¿verdad? Pero el resorte sí. simplemente lo devuelve a su posición original. Eso es el resorte. Bueno, Marvin, hágame preguntas, si tiene alguna. Frank, ¿qué tal? ¿Cómo está? Frank, ¿qué tal? bueno, bien, bien, aquí estaba aquí mirando lo que estaba enseñando ahorita. Ah, no, es que no lo, como no lo escuchaba, no sabía que estaba en clase. Sí, pues ¿Tiene un alguna consulta? poco, sí, un poco confundido con lo que, que estaba Dígame, dígame, explicando. sin pena, dígame. ¿Cuál es su duda? No, pues que la verdad yo le quería preguntar, profe, que cuando hoy empiezan ya las clases definitivamente Sí, ya, ya, porque es que me recibí un mensaje en WhatsApp que decía que me iban a mandar sí. un usuario y una contraseña, pero no, a mí no me cayó. No, ya le va a caer. Sí, es que usted no estaba cuando lo estaba haciendo, no estaba su correo, pero sí lo voy a mandar hoy después de clase. O si lo puedo hacer ahorita también, ¿verdad? Ok, sí, está bien, profe. ¿Tiene dudas con los contactores? Eso es lo importante ahorita, que vaya al hilo con lo que estamos haciendo ahorita. ¿Con los Pues relés? ¿Ha trabajado con ellos? no, no, la verdad no. Ok. ¿Ha visto esta parte? Lo puede ver, ¿verdad? Estas son las partes del contactor. Sí, Tenemos un contactor, normalmente son para arrancar motores, resistencias, ¿verdad? Ese tipo de elementos. Por eso son más robustos que los relés. Puede ver usted un pequeño relé, ¿verdad? Comparado con un contactor. Son más grandes los contactores, definitivamente. Creo que les voy a traer un contactor mejor ahorita, si me permiten un segundo. NA es normalmente abierto, ¿verdad? Y NC normalmente cerrado. Correcto. Ok. Mm, Permítame un segundo, voy a traer. ok. Contacto, tipo de- Bueno, pero estos contactores que tengo también son un poco Actualización. pequeños. Ok, entonces este es un contactor y este es un relé. Esa es la diferencia, el tamaño. Este es un contactor Siemens Sirius. Ah, por cierto, Frank, te quería Dígame. preguntar, ¿tú estarías dispuesto a unas cuantas clases presenciales en persona ya viendo el equipo? Sí, la Hay un verdad costo, sí. hay un costo adicional. Eso es más que todo lo quiero hacer porque quiero que no pierdan el hilo, ¿verdad? Y los veo interesados en el entrenamiento. Entonces, le estaba diciendo a Marvin también lo mismo, pero todavía no he buscado lugar, ¿verdad? Bueno, pero es aquí en San Pedro Sula, ¿verdad? Claro, sería en San Pedro Sula, eso sí, definitivamente, ¿no? Aunque tenemos un compañero de cofradía, pero lamentablemente no podríamos. No conozco, primero no conozco cofradía, ¿verdad? Para ser sincero. Y segundo, no sé dónde iría a alquilar ahí un lugar para poder dar mis clases tranquilamente, ¿verdad? La verdad sí, yo estoy de acuerdo en eso, profesor, porque a mí me interesa Sí, aprender lo que claro. está enseñando. A eso estamos, claro. Sí, Ahora, es más ojo que, interesante. ojo que sí, sinceramente les digo que el precio cambia, no es lo mismo. No es lo mismo un curso que me toma a mí 2 horas que ir hasta cierto lugar, la logística, el combustible y el alquiler del lugar.
Entonces, Sí. definitivamente el precio es elevado, se eleva, ¿verdad? A 3.000 empiras sería 3.000 lempiras por módulo o por módulo. Siempre, por no, yo módulo. siempre hablo por módulo, ¿verdad? No hablo por todo el curso. Pero, ¿cuántos días Serían sería? 4 prácticas o 4 días. En Ajá, todo caso, 4. 4 días. Sí, 4 días, ¿verdad? serían probaríamos siempre sábados y domingos. No Ok, sé hora, no le puedo decir qué hora, no le puedo decir qué lugar todavía, pero solo estoy viendo si realmente están interesados para hacerlo, ¿me entiendes? la verdad yo sí estoy interesado, pero Ok, otra pregunta, profesor. ¿Cuánto más o menos durará la clase ya presenciales? ¿Cuánto tiempo? mire, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a hacer 16 horas como estamos ahorita en la parte teórica y las otras 16 horas van a ser en prácticas. Así de Oh, sencillo. sí, Mitad y mitad, correcto. ok. En las prácticas ustedes se ponen a arrancar los motores, hacen circuitos de reversa, arranques temporizados, comienzan a hacer el arranque estrella delta, el famoso arranque estrella delta. Se ponen también a trabajar con los pistones neumáticos, que hay una parte de electroneumática en el curso. Creo que usted no escuchó porque no estaba ayer temprano. Sí, Entonces les comento que en este curso también vamos a ver una parte para comenzar a trabajar con estos pequeños pistones, ¿verdad? A comenzar a hacer los movimientos con la parte electroneumática que se mira mucho, bastante en industria actualmente, ¿verdad? Frank, ¿usted en qué área o de qué trabaja, me decía ayer? ahorita, bueno, ahorita ando Contratista. con un contratista prácticamente. ¿Y de qué trabajo hacen ustedes? ¿Con qué empresas Bueno, trabajan? él está trabajando con una donde hacen el arroz, bueno, distribuidora de arroz creo que es Ah, ustedes donde eh, están en entonces una empacadora, una empacadora, sí, embolsadoras que le dicen que lo que sí, hacen es agarrar el arroz y lo sellan, tipo granza. Sí, ya. sí, Correcto, ya entiendo. Muy bien. Entonces, bueno, ahí hay bastantes ¿verdad? Proyectos de control, ¿verdad? sí, la verdad sí hay bastante Sí. de, Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que voy a yo ir coordinando y viendo lugar dentro de San Pedro Sula, eso sí les voy a decir, para, ¿verdad? Poder salir. No sé cómo está usted con las salidas, pero va a ser o sábado o domingos. Yo creo que va por sábado, por ser sábado, ¿verdad? sí. Bueno, Por y la tarde, me uh, imagino que vendré. si en algún caso no se puede, no puedo ir un sábado, no, el domingo no, ¿verdad? Entonces, los Eh, domingos si no. no puede ir un sábado, si iría el siguiente sábado, así. Sí, Podría bueno, ser un domingo voy a también, tratar, voy a pero tratar entonces de ir porque la verdad que a mí me interesa el curso sí. Sí, es que es importante. y quiero Es que aprender, la verdad. queremos ponernos de acuerdo para ver lugar. Si ustedes conocen un lugar, sería también muy bueno, ¿verdad? Eh, Entonces, vamos a seguir hablando por WhatsApp, porque prácticamente ya se está terminando el tiempo, ya el Zoom me está diciendo que ya le queda un minuto, ya no vamos a quedar hablando solos, ¿verdad? ok. Entonces, Sí, vamos correcto. a parar ya acá. Entonces, para terminar, señores, necesito